Buenos días, mis amigos. Continuamos con el tema de las anemias hemolíticas y hoy vamos a abordar las anemias hemolíticas autoinmunes. En estas anemias, la membrana del eritrocito, sus sistemas enzimáticos y la hemoglobina son normales. El eritrocito es completamente normal. Bueno, ¿y por qué se rompen? Se lisan, ¿eh? ¿Por qué? Muy sencillo. Es atacado. Atacado por nuestro propio organismo, por nuestro sistema inmune. Por eso estas anemias se le llaman autoinmunes, porque nuestro sistema inmunológico es el que destruye a los eritrocitos. ¿Por qué vamos a atacar nuestros propios eritrocitos? Una pregunta interesante. Y lo más frecuente es que dejamos de reconocerlos como propios. Nuestro sistema inmune cree que son células extrañas y entonces produce anticuerpos contra ellos, autoanticuerpos. Otra posible causa es que algunos medicamentos induzcan esta reacción en el sistema inmunológico. Se adhieren a la superficie del eritrocito y entonces el sistema inmune ataca a las proteínas de la superficie asociadas con estos medicamentos. Y la otra es que la persona recibe una transfusión con eritrocitos que no son compatibles con él. El sistema inmune ataque a estos eritrocitos que no son propios, son ajenos, y como efecto secundario ataque también a los eritrocitos propios porque tienen antígenos comunes con los eritrocitos extraños que fueron administrados con la transfusión. Esto es lo que se conoce como aloanticuerpos. Autoanticuerpos primero, aloanticuerpos, autoanticuerpos cuando se producen contra antígenos propios que dejan de ser reconocidos, aloanticuerpos cuando se producen contra anticuerpos que son propios pero que también son comunes con células que nos han sido administradas, y anticuerpos contra medicamentos unidos a la superficie de los eritrocitos. En los adultos aparece frecuentemente después de los 40 años y esto puede estar en relación con la frecuencia de neoplasias del sistema linfoide, linfoma, que aumenta después de esa edad. Y que, como ustedes saben, este sistema está relacionado con nuestra inmunidad. La anemia autoinmune puede aparecer asociada a disminución de las plaquetas por la presencia de anticuerpos, no solo contra eritrocitos, sino también contra plaquetas. La anemia hemolítica autoinmune puede tener varias formas de presentación. Vamos a referirnos a las formas más comunes, no vamos a hablar de las anemias hemolíticas autoinmunes más extrañas, y vamos a mencionar de paso que las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas, etcétera, y las hemoglobinurias frívolas también son formas de anemias hemolíticas autoinmunes, pero no vamos a hablar de todas, ¿eh? También puede ser secundaria a otras enfermedades o puede aparecer sin causa aparente. Siempre hay una causa, ¿eh? Siempre se habla de anticuerpos, pero en esta anemia participan varios elementos del sistema inmune. Por ejemplo, el sistema del complemento, que ya cuando hablábamos de inmunidad explicamos qué cosa es el sistema del complemento. Pueden aparecer también los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, desde luego. Pero también pueden aparecer los linfocitos T citotóxicos, y los macrófagos también son un componente importante del ataque contra los eritrocitos en las anemias hemolíticas autoinmunes. Cuando la destrucción de eritrocitos es causada por anticuerpos, el mecanismo de destrucción consiste en que los macrófagos detectan eritrocitos marcados en su superficie con autoanticuerpos, sean aloanticuerpos o sean autoanticuerpos, y entonces los fagocitan, se los comen. Como ya hemos explicado que ellos hacen, se comen una célula completa, literalmente. Entonces la destrucción del eritrocito se produce dentro de los macrófagos y se considera hemólisis extravascular. ¿Por qué? Porque es dentro de una célula que está situada y pegadita a la corriente sanguínea, pero que es una célula que está adherida a la pared por lo general. Cuando los mecanismos de destrucción se relacionan con la activación del sistema de complemento, la destrucción se produce dentro de los vasos sanguíneos. Los autoantígenos contra los que se producen anticuerpos, autoanticuerpos, con mayor frecuencia son los del sistema RH, Resus. Los de las proteínas de la membrana, como ya habíamos hablado, proteínas de la banda 3, proteínas banda 3, la glucoforina A, que es otra proteína de membrana de la que ya hablamos también, y otros menos frecuentes son los anticuerpos que se producen contra el grupo sanguíneo tipo KEL o DUFI, muy raramente contra antígenos del sistema ABO. Esto tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando se realiza una transfusión de sangre, que es lo que chequeamos, compatibilidad del sistema ABO y compatibilidad del sistema
RH, resus. Y entonces todos decimos, yo soy cero positivo. Quiero decir que soy, en el sistema de ABO, soy O. Y en el sistema resus, soy positivo. Y es lo que se chequea generalmente. Después, cuando se va a pasar la transfusión de sangre, se mezcla la sangre del paciente con la sangre que va a recibir y se observa si hay algún tipo de precipitación. Si todo esto es negativo, se pasa la sangre. El riesgo de que exista una hemólisis entonces prácticamente cero. Pero dije prácticamente, no dije cero. Y esto quiere decir que hay una serie de sistemas también, que son sistemas antigénicos de los eritrocitos, que escapan a estas pruebas y que pueden entonces producir una anemia hemolítica contra algunos otros sistemas de antígenos, por ejemplo el sistema Kelly o el sistema Duffy. Kelly o Duffy son los dos más frecuentes. Y ahora, esto es una situación. Los eritrocitos recubiertos de anticuerpos IgG son fagocitados por los macrófagos, como ya explicamos. Un macrófago puede comerse a un eritrocito completo. La velocidad de la hemólisis está condicionada por varios factores. Los más importantes son la cantidad de anticuerpos que está unida a la membrana del eritrocito, la afinidad de estos anticuerpos por los antígenos de la membrana y la presencia mayor o menor de fagocitos, de macrófagos, en el área de que estamos hablando. Por eso explica que algunas personas tienen más hemólisis y otros tienen menos hemólisis. En algunos la hemólisis es mucho mayor y en otros es menor. Cuando se activa el sistema de complemento, la hemólisis causada por activación del sistema de complemento es porque no está mediada por inmunoglobulina G, está mediada por inmunoglobulina M, que es la gran activadora del sistema de complemento. Y esta inmunoglobulina M no va a atraer tanto los macrófagos como a lesionar, por atraer el sistema de complemento, va a lesionar la membrana del eritrocito y a destruirla. Recuerden, la hemólisis mediada por inmunoglobulina M y por tanto por sistema de complemento es intravascular. La prueba que detecta la presencia de respuesta inmune, anticuerpos o complementos contra el eritrocito es la prueba de Coombs directa, de la que ya hablaremos, y que es positiva en una serie de situaciones en las que puede haber hemólisis. La hemólisis puede ser ligera o puede que no presente hemólisis. Fíjense, tres posibilidades. El Coombs puede ser positivo aún en ausencia de hemólisis. Pero lo que detecta el Coombs es la presencia de autoanticuerpos o componentes de complemento contra eritrocitos fijados en la membrana de estos eritrocitos. Una prueba de Coombs positiva no está hablando de hemólisis, está hablando de anticuerpos o de complementos fijados a la membrana del eritrocito. En infecciones como el VIH y la leishmaniasis, que cursan con aumento de las proteínas de la banda gamma, anticuerpos, la proteína de banda gamma son anticuerpos en general, es frecuente que la prueba de Coombs sea positiva aún en ausencia de hemólisis. O sea, en algunas situaciones como infecciones, VIH y leishmaniasis son ejemplos típicos, una prueba de Coombs positiva está hablando de anticuerpos, no está hablando de hemólisis, importante. En estos pacientes con anemia hemolítica autoinmune existe un patrón de respuesta inmune TH2. Vean el ciclo de inmunología para que lo recuerden, que favorece la activación de los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos con una tendencia a reaccionar contra antígenos propios y con secreción de citocinas como la interleucina 4, la interleucina 10 y la interleucina 17. Y esta última está relacionada con un grupo de linfocitos, son los linfocitos 17, T17, TH17, de lo que ya hablamos también en el ciclo de inmunología, y ellos intervienen también en las enteropatías autoinmunes y en algunas otras enfermedades autoinmunes. El diagnóstico se hace en tres pasos. Primero, diagnosticar la presencia de una anemia hemolítica. Para esto se necesita que el paciente presente anemia normocítica normocrómica, aumento de la bilirrubina indirecta con íctero o sin íctero, lactato de deshidrogenasa, LHD elevada y errosérico elevado, aumento de reticulocitos. Esto depende de la intensidad de la hemólisis y depende también de la respuesta medular. En estos pacientes con anemia hemolítica autoinmune es rara la presencia de esplenomegalia, no es muy frecuente. El segundo paso es excluir otras formas de anemia hemolítica, o sea, no es una hemoglobinopatía, no es una anemia por déficit enzimático, no es una anemia de otro tipo, es una anemia que tiene características propias. El tercer paso, ¿cuál es? Demostrar la presencia de autoanticuerpos por una prueba de Coombs positiva. Tres pasos. Paso número 1, es una anemia hemolítica. Paso número 2, no es ninguna de las otras anemias hemolíticas, ni hemoglobinopatía, ni, bueno, ninguna de las intracorpusculares. Y la prueba de Coombs es positiva. La prueba de Coombs directa detecta anticuerpos o fracciones del sistema de complemento unidos a la membrana de los eritrocitos.
La indirecta detecta la presencia en el suero sanguíneo del paciente de anticuerpos contra eritrocitos. Son dos pruebas diferentes que se mandan, se preindican para situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, vamos a comenzar. La prueba con directa utiliza el reactivo de Coombs. ¿Cuál es el reactivo de Coombs? Es suero sanguíneo de animales sensibilizados contra IgG, IgM y fracciones C3 y C4 de complemento humano. Generalmente son carneros a los cuales se les sensibiliza con suero de seres humanos. Se les inyecta suero de seres humanos, ellos desarrollan anticuerpos contra fracciones de este suero, básicamente IgG, IgM y fracciones de complemento, y este es el antígeno reactivo de Coombs. Este es el reactivo de Coombs. Este reactivo tiene una gran cantidad de anticuerpos contra estas inmunoglobulinas y contra el complemento también. Se aíslan los eritrocitos del paciente que va a ser investigado. Se lavan con suero fisiológico bien lavado, cloruro de sodio al 0,9%. ¿Por qué se lavan bien? Para que no queden restos del suero del paciente, porque el resto de suero del paciente quiere decir que tiene anticuerpos también y que tiene también fracciones de complemento y podrían ser detectados por el reactivo de Coombs. Por tanto, hay que lavarlos muy bien para que los eritrocitos no tengan nada que pueda contaminarlos. Si existen anticuerpos o existen fracciones de complemento es porque están unidos a la membrana de los eritrocitos. Ahora, estos eritrocitos lavados se ponen en contacto con el reactivo y si presentan anticuerpos en su superficie, IgG, IgM, o presentan fracciones C3 y C4 de complemento en su superficie unidos a la membrana, reaccionan con estos anticuerpos del reactivo de Coombs y entonces los eritrocitos se aglutinan dando resultados positivos. Y entonces alguien me preguntará, bueno, ¿y no producirá este animal anticuerpos contra otras situaciones que sean, por ejemplo, contra otras sustancias contenidas en el suelo? No. ¿Por qué no? Porque la albúmina es la misma, otras proteínas son las mismas. O sea, el animal va a desarrollar anticuerpos contra lo que no es propio de él. Y lo que no es propio de él son las inmunoglobulinas, el sistema del complemento. Los resultados positivos de la prueba de Coombs indican la presencia de anticuerpos o complementos unidos a la membrana eritrocitaria. Y esto ocurre en la siguiente situación. Primer, anemia hemolítica autoinmune. Segunda, anemia hemolítica inducida por fármacos, también da positiva la prueba de Coombs. Tercera, anemia hemolítica de recién nacido, porque también hay anticuerpos, lo que no son autoanticuerpos, son anticuerpos de la madre. Reacción transfusional, también puede darlo. Enfermedades linfoproliferativas como linfomas, leucemia linfocítica crónica, que hay alteraciones de la inmunidad. Algunas enfermedades autoinmunes pueden presentar prueba de Coombs directa positiva, ya lo habíamos dicho, aún sin hemólisis. Hay anticuerpos contra eritrocitos o hay fracciones de complemento unidas a la membrana del eritrocito, pero no están produciendo daño en el eritrocito, ¿no? La prueba con indirecta busca conocer la presencia de anticuerpos específicos contra antígenos bien definidos que pueden o no estar presentes en los eritrocitos del paciente, pero reconocemos que están presentes en los eritrocitos de otra persona. Aquí hay procedimientos totalmente diferentes. Un CUM indirecto tiene indicaciones diferentes al CUM directo. Esto quiero que quede claro porque a veces he visto médicos que indican, vamos a hacerle un CUM directo y un CUM indirecto. Bueno, ¿y para qué? Está buscando una cosa el CUM directo y otra cosa el CUM indirecto. Son situaciones diferentes. El procedimiento es totalmente diferente. Se toman eritrocitos de la persona que conocemos, que presenta el antígeno contra el que sospechamos que el paciente que estamos investigando pueda tener anticuerpos. Ahora estamos buscando, fíjense, una persona que tiene un antígeno de superficie en sus eritrocitos, que lo conocemos. Sabemos que esa persona tiene ese antígeno. Y vamos a ver si el plasma, el suero del paciente que estamos investigando tiene anticuerpos contra ese antígeno. Los eritrocitos se lavan bien para evitar cualquier otro tipo de reacción que es por otra cosa, ¿no? Se mezclan con suero del paciente. Si el paciente tiene anticuerpos contra el antígeno que está presente en estos eritrocitos, se aglutina. Entonces la prueba es positiva. Si no aglutina es que no tiene estos anticuerpos. ¿Bien claro? Creo que sí. Las anemias hemolíticas autoinmunes se clasifican como calientes si presentan hemólisis a temperatura normal. Y si no lo presentan a temperatura normal, sino cuando la temperatura disminuye, se catalogan como frías. En los pacientes con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes se recomienda realizar una serie de estudios para buscar la causa. Estos incluyen anticuerpos antinucleares buscando el lupus eritematoso, porque una causa de estas anemias hemolíticas en el caliente es el lupus. Anticuerpos anticardiolipina y anticoagulantes lúpicos buscando síndromes como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, más frecuente de lo que muchos piensan. Electroforesis de proteínas e inmunoelectroforesis, buscando algunas otras formas diferentes. Inmunofenotipo de linfocitos periféricos, ya esto es más complicado, pero se hace buscando enfermedades de estos linfocitos. Tomografía de cráneo, abdomen y pelvis para buscar ganglios aumentados de tamaño y otras tumoraciones. Enfermedades inmunológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades
propias de los linfocitos, como linfomas, leucosis, etc. Básicamente es lo que estamos buscando. Si el paciente tuviera disminución de la gamma globulina o un aumento marcado en pico de las globulinas, lo que se conoce como gammapatía monoclonal, o tiene ganglios linfáticos aumentados de tamaño en la tomografía de sección computarizada, se debe realizar biopsia de médula. En estas situaciones, aumento ¿de qué? De las globulinas en pico, o sea, está aumentado una especie nada más de globulina, gammapatía monoclonal. Disminución de las globulinas, es otra posibilidad, o ganglios linfáticos aumentados de tomografía. Se debe hacer biopsia de médula. En caso de no tenga ninguna de estas tres circunstancias, no es necesario. Tratamiento y seguimiento de estas anemias es variable de acuerdo con los tipos de anemia hemolítica autoinmune. Si es primaria, o sea, no tiene causa conocida, o depende de una causa específica. Y por eso el tratamiento vamos a dejárselo a los hematólogos, no vamos a hablar de él. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, así que nos despedimos. Hasta el próximo programa, mis amigos. Nos vemos.